Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Ya vamos a terminar la lectura del libro de Mateo leyendo los capítulos del 26 al 28 y quiero seguir compartiendo estos comentarios de este pastor J. C. Ryle, los cuales espero que sean de bendición para todos ustedes. Hoy día un comentario al respecto sobre la negación de Pedro que encontramos al final del capítulo 26. Este comentario dice así. Estos versículos relatan un suceso extraordinario y profundamente instructivo. La negación de Cristo por parte del apóstol Pedro es uno de esos sucesos que indirectamente demuestran la autenticidad de la Biblia. Si el Evangelio hubiera sido meramente una invención humana, nunca se nos habría dicho que uno de sus más importantes predicadores fue en cierto momento tan débil y tan pecador que llegó a negar a su maestro. Lo primero que exige nuestra atención es la magnitud de la naturaleza del pecado que cometió Pedro, porque fue un pecado grave. Vemos a un hombre que había seguido a Cristo durante 3 años y que había sido el primero a la hora de profesar su fe en Cristo y su amor por él. Un hombre que había recibido misericordias y beneficios sin límite y al que Cristo había tratado como un amigo íntimo. Vemos a dicho hombre negar 3 veces que conociera a Jesús. Esto fue muy serio. Fue un pecado cometido en circunstancias muy agravantes. Pedro había sido advertido claramente acerca del peligro que iba a correr y había oído la advertencia. Acababa de recibir el pan y el vino de las manos de nuestro Señor y de declarar en voz alta que aunque tuviera que morir con él, no le negaría. Esto también fue muy serio. Fue un pecado cometido ante la provocación. Aparentemente leve, vemos dos frágiles mujeres que hicieron el comentario de que él había estado con Jesús y unos que estaban por allí dijeron, verdaderamente también tú eres de ellos. No da la impresión de que se hiciera ninguna amenaza, no da la impresión de que se manifestara ninguna agresividad, pero fue suficiente para derrotar la fe de Pedro. Hizo la negación delante de todos ellos. Lo negó, además con juramento, maldijo y juró. Es sin duda una escena que nos da al mismo tiempo una lección de humildad. Fijémonos en esta historia y conservémoslas en nuestra memoria. Nos enseña claramente que aún los mejores santos no son más que hombres y que son hombres afectados por muchas debilidades, necesitados de la misericordia de Dios. Un hombre puede convertirse a Dios, tener fe y esperanza, amor por Cristo y aún así ser sorprendido en una falta, sufrir una caída terrible. Esta historia nos enseña también la necesidad de la humildad. Mientras estamos en este cuerpo, correremos peligro. La carne es débil y el diablo no descansa. No debemos pensar, nunca voy a caer. Esta historia nos señala el deber de practicar la caridad y la misericordia con aquellos hermanos cuando caen. No hemos de tildar a los hombres como reprobados que no han recibido misericordia, porque alguna vez tropiecen o caigan. Hemos de acordarnos que de Pedro y restaurarlos con un espíritu de mansedumbre y en amor. La segunda cosa que exige nuestra atención en la serie de pasos que llevaron es la serie de pasos que llevaron a Pedro a negar al Señor. Es un acto de misericordia que estos pasos hayan recogido en las Escrituras para nuestra enseñanza. El Espíritu de Dios se ha asegurado de que fueran escritos para el perpetuo beneficio de la Iglesia de Cristo, así que es bueno que los podamos examinar uno a uno. El primer paso de la caída de Pedro fue la confianza en sí mismo. Este había dicho que aunque todos se escandalizaran de Jesús, él nunca se escandalizaría. Había un exceso de confianza. El segundo paso fue la indolencia. Su Señor le dijo que velara y que orara, pero en lugar de eso, él prefirió dormir. El tercer paso fue una contemporización cobarde. En vez de mantenerse al lado de su maestro, primero lo abandonó y luego lo siguió de lejos. Y el último paso fue el juntarse arriesgada e innecesariamente con malas compañías. Dice que cuando entró en el palacio del sumo sacerdote, este se sentó con los alguaciles, como algunos creen, como si fuera uno de ellos. Y entonces llegó la caída final, la maldición, el juramento y la triple negación. Aunque parece sorprendente, el hecho es que su corazón lo había estado preparando. Fue el fruto de las semillas que él mismo había plantado. Podrían decir algunos que comió el fruto de sus caminos. Recordemos este episodio de la historia de Pedro, ya que es profundamente instructivo para todos aquellos que profesamos ser cristianos y que así nos hacemos llamar. Rara vez ataca a nuestro cuerpo una enfermedad grave sin la aparición previa de una serie de síntomas premonitorios. Rara vez le sobreviene a un santo una caída sin una sucesión
previa de actos secretos mediante los que se ha ido apartando de Dios. Tanto la iglesia como el mundo se quedan a veces estupefactos por la noticia repentina de la mala conducta de alguien que profesaba tener una gran fe. Esto causa desánimo, causa tropiezos entre los creyentes y gozo y blasfemias entre los enemigos de Dios. Pero si se pudiera saber la verdad, se hallaría que la explicación de la mayoría de estos casos ha sido primero un alejamiento personal de Dios. Los hombres normalmente caen primero en privado, mucho antes de caer en público. El árbol cae con un gran estruendo, pero la putrefacción secreta que lo ha producido no se suele descubrir hasta cuando éste está en el suelo. La última cosa que exige nuestra atención es el dolor que el pecado le ocasionó a Pedro. Leemos al final del capítulo que saliendo afuera lloró amargamente. Estas palabras merecen más atención de la que normalmente reciben. Hay miles de personas que han leído el relato del pecado de Pedro, pero han subestimado sus lágrimas, las cuales no solamente eran un remordimiento, sino que era un arrepentimiento sincero. Ojalá tengamos ojos para ver y un corazón comprensivo para entender. En las lágrimas de Pedro vemos la conexión directa que existe entre la infelicidad y el alejamiento de Dios. Dios ha dispuesto en su misericordia que en cierto sentido la santidad siempre traerá consigo su propia recompensa. Un corazón afligido y una conciencia intranquila, así como una esperanza difusa y una gran cosecha de dudas, serán siempre las consecuencias del alejamiento de Dios y de una conducta inconsecuente. Las palabras de Salomón describen la experiencia de muchos hijos de Dios que se comportan inconsecuentemente. Proverbios 14:14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Que sea uno de los firmes principios de nuestro caminar, que si amamos la paz interior, habremos de caminar muy cerca de Dios. En estas amargas lágrimas de Pedro vemos la gran señal diferenciadora que existe entre los hipócritas y los verdaderos creyentes. Cuando el hipócrita cae en un pecado, normalmente ya no vuelve a levantarse. No tiene en su interior lo principal, el principio vital que lo levante. Cuando el Hijo de Dios cae, se vuelve a levantar mediante un verdadero arrepentimiento y por la gracia de Dios corrige su vida. Que nadie se engañe a sí mismo pensando que puede pecar y quedar impune porque David cometió adulterio o porque Pedro negó al Señor. Es indudable que estos santos hombres pecaron gravemente, pero estos no siguieron viviendo en sus pecados, se arrepintieron de gran manera, lamentaron sus caídas y detestaron y aborrecieron su maldad. Bueno sería para muchos que han imitado sus pecados que también imitaran su arrepentimiento. Demasiadas personas saben cómo fueron sus caídas, pero no sus recuperaciones. Al igual que David y Pedro han pecado, pero al contrario que ellos, estos no se han arrepentido. Todo el pasaje está lleno de grandes lecciones que no debemos olvidar. Y sería bueno meditar el día de hoy y preguntarnos, ¿profesamos nosotros tener esperanza en Cristo? Entonces, si es así, fijémonos en la debilidad de un creyente y en los pasos que llevan a la caída, y nosotros analizarnos a diario para no terminar en un punto de no retorno. O nos podríamos preguntar, ¿nos hemos apartado por desgracia de Dios y hemos dejado nuestro primer amor? Entonces, hermanos y hermanas, recordemos que el Salvador que restauró a Pedro también te puede restaurar a ti. Hay misericordia para nosotros, igual como la hubo para Pedro, pero debemos arrepentirnos y debemos buscar esa misericordia. El Señor está dispuesto para poder restaurarnos a pesar de nuestras faltas, pero debemos acercarnos a Él. Debemos volvernos a Dios y Él se volverá a nosotros. Recordemos que Lamentaciones 3:22 dice que sus misericordias nunca decaen. Así que miremos esta historia, hermanos, como el Señor derrama misericordia, la importancia del arrepentimiento y sobre todas las cosas recordar que a pesar de nuestras faltas, el Señor y su amor siempre estarán ahí para poder restaurar nuestras vidas. Bendiciones.